Marco de este acuerdo de paz que pone los ojos en Medio Oriente, es momento de tomar contacto con nuestro periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucía. Muy buenos días, Rosario. Un gusto saludarlas. Hola Claudio. Bien, y es pertinente preguntarte cómo es que se llega a este día tan esperanzador tras 2 largos años de guerra allí entre Palestina, Israel, Hamás e Israel. Yo creo que se conjugaron una serie de factores, entre ellos el Premio Nobel de la Paz y la obsesión que Donald Trump tiene por ganarlo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque Donald Trump primero había hecho una propuesta o había esbozado una propuesta que era lisa y llanamente absurda e incluso bastante cruel. La primera propuesta que esbozó Donald Trump el año pasado implicaba una limpieza étnica de la población nativa de la Franja de Gaza, la repoblación con gente traída de otros puntos del planeta para convertir ese territorio en una suerte de spa 5 estrellas o en una suerte de paraíso turístico de alta gama. De esa propuesta que lindaba con lo ridículo y con lo cruel, pasó a esta propuesta que es enteramente lógica y sumamente positiva. De hecho, en gran medida está plagiada al proyecto que venía diseñando en estos últimos 2 años la Fundación Blair, la que dirige el ex primer ministro británico Anthony Blair. El hecho es que Trump se embanderó con esa propuesta y esta es una propuesta muy significativa. ¿Por qué lo hizo? Porque los países árabes, las potencias musulmanas como Turquía y como Indonesia y también los países europeos le hicieron ver que si aspiraba al Premio Nobel de la Paz no iba a sumar puntos proponiendo algo que incluía una limpieza étnica. Por lo tanto, tenía que venir con una propuesta de características como la presentó. Lo hizo, ¿no? Lo que implicó presionar al gobierno que encabeza Netanyahu y que tiene figuras como el ministro Smotrich y el ministro Itamar Ben-Gvir, que querían ir directamente por la ocupación total y permanente, por la anexión de la Franja de Gaza y por la limpieza étnica y la repoblación de ese territorio. Fue la presión de Trump aspirando a ganar el premio Nobel, lo que hizo que el gobierno de Israel aceptara esta propuesta tal como él la planteó. Y del otro lado fue la presión de Qatar, también de Egipto, también de Arabia Saudita, también de potencias musulmanas como Turquía y como Indonesia, pero fundamentalmente el cambio de posición de Qatar, ¿no? La dinastía Al-Thani pasó de financiar a Hamas y de darle departamentos de lujo en Doha a los líderes políticos de esa organización criminal a presionarla para que acepte poner fin a la guerra y devolver a los rehenes que aún quedaban vivos y también los cadáveres de los muertos en cautiverio. Esta doble presión, la de Donald Trump sobre Netanyahu y la de Qatar sobre la criminal organización Hamas, fue lo que permitió este paso inédito y que abre un posible camino hacia una solución definitiva de la cuestión palestino-israelí. Habrá que ver si se marcha por ese camino, pero por lo menos ahora se abre ese camino ante las partes en eterno conflicto. Claudio, te quiero consultar en este contexto qué tuvo de significativo los discursos tanto de Netanyahu como de Trump en el Parlamento israelí esta mañana. Bueno, yo creo que el discurso de Netanyahu es importante subrayarle un par de exageraciones que tuvo y algunas de las cuales fue mala idea evocarlas, porque evocarlas es
apoyar su proyecto expansionista, ¿no? Y esto no es lo que se necesita en este momento. O sea, presentó a Trump como si ningún otro presidente norteamericano hubiese actuado tan en favor de Israel. Y eso a mí me deja dudas. En 1973 posiblemente hubiera perdido la guerra del Yom Kippur, ¿no? Aquella que se desató cuando el Egipto, liderado por Anwar el-Sadat, y la Siria, liderada por Hafez el-Assad, invadieron Israel, que entonces estaba gobernada por Golda Meir, ¿no? Esa invasión se dio por sorpresa, fue tomado por sorpresa el Estado israelí, y estaba en una situación muy complicada hasta que Richard Nixon, el presidente norteamericano, organizó un puente aéreo que fue lo que claramente revirtió una guerra que podría haber significado una derrota de un país que no puede darse el lujo de perder una sola guerra, porque si perdía una guerra en aquel momento desaparecía. Pero por otro lado, además subrayó como los grandes apoyos que le ha dado Donald Trump, y por lo cual lo llamó el mayor amigo que ha tenido Israel en toda su historia, señaló el apoyo el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, el reconocimiento de Jerusalén como capital única, indivisible y eterna de Israel, y también el reconocimiento a la expansión israelí dentro de Cisjordania. Bueno, no es muy bueno haber señalado eso, porque es mostrar la parte de Trump, que más que pacificadora es impulsora del proyecto expansionista de Netanyahu. Por otro lado, creo que de parte de Trump, a mí lo que me sorprendió y lo quisiera subrayar es cuando pidió que le dieran un indulto. Miró al presidente del Estado judío y dijo que sería una buena idea indultar a Benjamín Netanyahu. Y tal vez sea una buena idea. Siempre duele indultar a un gobernante que tiene tantos casos de corrupción y que incluso debiera ser juzgado por lo que ocurrió aquel 7 de octubre del 2023 en una frontera que nunca podía ser violada de la forma hasta grotesca y grosera en que fue violada. Pero si se indultara a Netanyahu, es posible que Israel vuelva a su democracia pura y se saque de encima a un gobierno que ha estado debilitando al Estado de Derecho por su guerra permanente, sobre todo contra la independencia del poder judicial. Yo rescato esa parte, por lo menos la subrayo, nadie la esperaba. En el medio de su discurso ante la Knesset, el Parlamento israelí, Trump pidió que le dieran un indulto a Netanyahu. Bien, Claudio, te agradecemos por hoy. Por supuesto, estaremos todos atentos a lo que sucede allí por Medio Oriente. Muy bien, Lucía y Rosario, un abrazo y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hasta pronto, Claudio. Es momento de otra pausa.